Primero que todo, que estoy súper contenta de estar aquí. Mi nombre es Carolina Soto, soy psicóloga, coach, consejera familiar, he trabajado en un montón de cosas, mamá, ¿qué más puedo decir? Hermana, hija y demás. Pero sobre todo estoy aquí por una razón muy importante. Amo a Jesús, amo su palabra y amo su iglesia. Y cuando les digo esto, se los digo de verdad de corazón. Porque como muchos que hemos venido a Interludio, ha sido un proceso en el que vinimos después de que nos hicieran, como así, reventados en otras iglesias, ¿verdad? Porque sencillamente nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de enfrentar las cosas, nuestro amor por Jesús está por encima de un montón de dogmas, doctrinas o culturas que no se ajustaban a nuestra idea de ese Dios de amor. Entonces, volverme a levantar aquí para conversar con ustedes, de verdad que es prueba de que uno ama a Jesús por encima de todo. Y por eso de verdad agradezco el privilegio de estar aquí y quiero invitarlos a que me acompañen en esta pequeña reflexión. Vamos a ver si me acuerdo para qué lado era, para acá, que tiene que ver con retomar el rumbo. Yo creo que uno de los pasajes más recientes que más me ha impactado fue una vez que estaba leyendo otra vez la historia de la Navidad. ¿Ustedes se acuerdan en Navidad que hay varios momentos que todo el mundo representa? Por ejemplo, si usted pone un portal, ¿qué pone en el portal? El burro, ¿las qué? Los tres reyes, ¿qué más? Ovejas, ¿por qué ponemos ovejas? ¿Alguien sabe por qué ponemos ovejas? Se supone que en el pesebre estaba, que la vaca y el burro, no sabemos muy bien, si es español le sale ahí un toro de lidia divino, pero ajá. Pero ponemos ovejas porque hay una historia con los pastores. ¿Se acuerdan de la historia con los pastores? ¿Qué es lo que pasa con los pastores? Cuéntenme. Que a los pastores es a los que se les aparecen los ángeles y les dicen, están haciendo el Salvador, vayan, véanlo y allá van a encontrar al niño naciendo. Y esto es súper importante, parece una historia como una extra por ahí, pero si usted lee en las letras pequeñas, en prácticamente cualquier Biblia que usted tenga, y le explica un poquitito, les voy a contar que hay algo súper interesante en esa historia. Y es que los pastores de ovejas eran los guachimanes del tiempo de Jesús. El legítimo el guachimán, el cuidacarros. Cuando usted llega y parquea y le dice, yo se lo cuido. Uno, Jesús, ¿verdad? Y uno no sabe realmente si le va a cuidar el carro o si más bien le va a tachar el carro. Entonces usted termina pagándole por aquello los riesgos. Pues en el tiempo de Jesús era exactamente igual. Les cuento que los pastores no podían ser usados como testigos en un juicio porque nadie confiaba en el criterio de los pastores. O sea, eran como los segregadillos, los discriminados del asunto. Y lo primero que Jesús viene a hacer es decir, yo en ustedes creo. Yo a ustedes, pastores, los voy a convertir en los testigos de que yo he venido. Por eso hoy he querido sacar este ratito para compartir con ustedes en esta idea de que lo que queremos es retomar el rumbo. Se nos ha olvidado, hemos empezado a hacer de la iglesia, que era una cosa chiquitita, una cosa gigantesca. Tiene millones y millones de personas en el mundo y nos hemos acomodado a los criterios del tiempo presente. Nos hemos acomodado a que la gente linda, bonita, preciosa, blanquita, de plata, nacional, no sé, ponga todas las condiciones que se necesitan para hacer la high class. Eso es la high class también en la iglesia. Y lo que en la sociedad se ha convertido, no, usted es de segunda categoría, usted no funciona, bueno, yo de usted dudo, también lo hemos convertido en de segunda categoría en la iglesia. Pero eso no era lo que quería Dios y definitivamente no fue lo que nos vino a enseñar Jesús. Podemos hablar de muchas diferentes formas de discriminación, pero hoy quiero enfocarme en la condición de la mujer. Quiero empezar por el pasaje favorito que para mí es legítimamente volver al punto.
El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones de los heridos, a proclamar la liberación de los cautivos y libertad a los prisioneros. Es Isaías 61, 1, 3. Este es Isaías hablando. Aquí estamos hablando un montón de tiempo antes de Jesús. Y vean que el verdadero sentir de Dios manifestado en el Espíritu Santo es esto: liberar a todo tipo de cautivos, a pregonar el año del favor del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, y todo esto para mostrar su gloria. Cuando nosotros hablamos de tener una iglesia que levante a todos y a todas por igual, no es porque queremos llenar el ego de nadie, no es porque queremos exaltar a pobrecito aquel chiquito o aquel otro. Lo que realmente queremos es mostrar la gloria de Dios. Lo que queremos es decir que al final la iglesia se levanta y brilla por el poder del Espíritu Santo, no por quien sea el más carga que esté de un lado o de otro. Y eso es lo más importante para nosotros, recordar que desde Isaías, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, lo hace concretamente para dar libertad a todos. Como psicóloga, a veces es difícil explicarle a la gente cuál es el mejor criterio de salud integral, porque hay muchas ideas y conforme pasa el tiempo la gente lo va cambiando o lo va arreglando. Pero les voy a contar algo, hay una máxima que es muy fácil. Usted es libre, está sano. Si usted no se siente libre, ahí donde no puede ser libre hay que revisar por qué. Lo podemos poner en lo más sencillo. Recién acabamos de pasar que si usted estaba enfermo de COVID no podía salir de la casa. ¿Ves? Enfermo, no tiene libertad para salir. O pensemos en la movilidad. Esta semana tuve una lumbalgia así ya, nivel viejita, porque no me podía ni mover, se lo juro, era una cosa terrible. Y claramente no tenía libertad para moverme. Entonces, esto es bastante más poderoso porque cuando Isaías, se los voy a repetir porque no se los puse, 61, 1, 3, nos está escribiendo, lo que nos está diciendo es que el Señor nos llamó a todos a libertad para mostrar la gloria de Él. Y nosotros como iglesia tenemos que estar muy atentos a mantener la libertad en todo momento. Cuando yo estaba jovencita, chiquitilla sigo, pero jovencita, ¿verdad? Como de 15, de 16 años, estaba en el movimiento Guía Scout. Y una de las actividades más lindas que pude hacer, de esas que uno dice, wow, me lo llevo conmigo, era era como un reto, en realidad era una prueba para lograr una condecoración, un premio que le daban a uno, que era lograr hacer una caminata, seguir una ruta y hacer un mapa de lo que hice sin el mapa y sin saber a dónde iba. Lo único que nosotros teníamos era una brújula e instrucciones. Siga 300 metros, 350 grados al oeste. Y usted se tenía que parar en el punto de salida, agarrar la brújula, ver hacia dónde había 350 grados oeste y caminar los 400 metros. Y cuando llegabas a ese punto, entonces tenías una nueva instrucción. En este punto, ahora tiene que girar 180 grados al este, digamos, y ahí vas a caminar 2 kilómetros. Entonces usted tenía que virar y hacer eso. Todo lo íbamos registrando y luego lo dibujábamos haciendo un mapa. Les digo que es de las cosas más lindas que he hecho porque después de que usted lo hace, le enseñan el mapa de verdad. Y si coinciden, ganar la prueba. Y si no, no. Ahora, a esos puntos en particular que uno iba marcando, les llamaban azimut. Azimut.
que es esencialmente como un punto de referencia. Si usted está en el bosque abierto, probablemente le digan, el árbol de Guanacaste que está en el centro de, no sé, del llano. Entonces hay un montón de árboles, pero usted sabe que aquel es el árbol de Guanacaste. Usted se va a parar ahí y de ahí le van a decir, ahora gire 75 grados ¿verdad? Usted brújula en mano, los 75 grados y ahí sigue. ¿Por qué les estoy contando esto de los azimut? Porque es muy importante que nosotros tengamos claros nuestros azimut en la vida. Un azimut en la vida es cuando usted de pronto iba bien y un día se perdió y dijo, ya no sé para dónde voy. O sea, estoy perdido en mi vida, estoy perdido existencialmente en algún lado, realmente no sé cómo puedo hacer esto. ¿Qué hago? Y la instrucción es, devuélvase al último azimut. Al último lugar donde usted tenía la certeza que ahí era donde Dios le quería, ahí era donde usted estaba bien, este era el lugar que realmente representaba a la persona que usted era. Devuélvase a ese azimut y retome el rumbo. Cuando yo pienso en la iglesia del Señor, cuando yo pienso en mi camino con Jesucristo, estoy convencida que el lugar más seguro es este donde yo tenía claridad de a dónde iba y para dónde estaba. El último azimut. Y en el caso de las mujeres, hay que tomar en consideración que nuestros derechos humanos son súper recientes. Una amiga muy querida, muy admirada, me decía, Dunia, alguna vez estuvo predicando en Inter también, me decía, es que hay que acordarse que los derechos humanos dijeron que también eran para las mujeres. Adivinen en qué año. ¿En qué año creen ustedes que dijeron los derechos humanos también para las mujeres? Calculen. Ni idea. ¿Cuántos? ¿Como 1970 y algo? No 70, no 40. 1993. Eso fue como ayer. La ratificación de los derechos humanos también para las mujeres fue hasta 1993. Uno piensa que ya no hay que hablar de los procesos de equidad entre hombres y mujeres porque eso ya está dado por sentado, clarísimo, eso ya pasó. Y sin embargo, basta cualquier inestabilidad política para que en segundos nuestros derechos vuelven a estar en entredicho. Esto es Afganistán, probablemente el lugar donde lo hemos visto más violentamente. Si buscan Afganistán antes y después se van a encontrar fotos bastante más impresionantes que esta, pero es que esta es la misma persona, por eso les quise poner la misma, ¿verdad? Es ella misma antes del nuevo régimen, ella misma después del régimen, con las condiciones nuevas para evitar ser castigada. Entonces, realmente la fe de las personas es muy importante porque usted puede con mucha facilidad tratar de convencer a las personas, no sé, a nivel político, a nivel de hábitos, a nivel de cosas, pero si yo le digo a usted que Dios dijo, pucha, es que es Dios, ¿cómo voy a contradecir yo a Dios? Y cuando usted realmente se convence que Dios dijo, toca obedecer. Entonces, realmente es dentro de la casa del Señor donde debemos ser más cuidadosos de velar por los derechos humanos para todos y para todas. Porque, digamos algo, estas son más viejas. Digamos algo, los derechos humanos no se les ocurrieron a las personas hoy en día. Nosotros aquí en Interludio lo decimos y lo repetimos. Los primeros que empezaron a decir, hay que crear, ¿cómo se llamaban las ciudades? ¿Qué? Ay, sí, las dicen todo el tiempo, ¿verdad? Hay que crear ciudades refugio incluso para los que han cometido crímenes. Hay que darles un lugar donde van a tener un juicio justo. Eso no se le ocurrió a la gente. No dejemos que nos roben a nosotros nuestros mejores avances. Todo lo que es derechos humanos, todo lo que es crecimiento de las personas, de validar a cada uno por lo que son. Como cantábamos con Laurita ahora, Él nos amó tal y como somos. Eso
es algo logrado por nuestro Dios. No es de ellos y que la iglesia asume, es que nosotros deberíamos ser el estandarte número 1 para lograr estas cosas. Como muy bien dijo Simón de Beauvoir, así. No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se deben dar por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda su vida. Necesitamos velar por cada uno de los derechos siempre y cada uno de nosotros. No es un tema que nos toque solo a las mujeres, aunque claramente espero que seamos las principales baluartes del asunto, pero es que también es muy importante contar con el apoyo de todos los hombres. Tenemos algunos ejemplos importantes cuando Martin Luther King Jr. pide los derechos civiles para toda la población, sean blancos o negros. ¿Ustedes se acuerdan cómo llenaron aquellas calles en Estados Unidos? Pregunta, ¿solo caminaban negros en esas calles? ¿No, verdad? No había solo población afrodescendiente, había montones de blancos, de personas que estaban de la mano de esos afrodescendientes y solo por eso se logró la victoria, porque probablemente caso contrario les tiran a la policía a todos. Pero el hecho de que dijeran, hey, todos estamos de acuerdo, es que hacen que algo se sostenga. Por eso es tan importante que cuando hablamos de estas cosas, de verdad necesitamos que todos y todas trabajemos por esto. En nombre de nosotros, pero en nombre también de nuestras hijas, de nuestras sobrinas, de nuestras chiquitas, de la gente que tenemos a nuestro alrededor. La tarea, descubrir las pistas en el texto bíblico. Miren, de verdad que leer la palabra es una cosa súper interesante. Yo les cuento aquí en confianza que la razón por la que yo vengo a Interludio ya hace más de 4 años, casi 5 ya probablemente, fue porque yo estaba muy brava de que la gente decía que la Biblia dice y que es clara en eso, ¿verdad? Entonces de pronto estoy leyendo yo artículos y alguien escribe, la Biblia es muy clara. Y yo estaba peleando realmente con esa persona. Y yo, no, la Biblia es cero clara. Hay que tener mucho cuidado en cómo la leemos. Entonces yo realmente estaba peleando con el que estaba escribiendo eso, ¿verdad? Y era el señor don José Chacón escribiendo sus artículos sobre la Biblia. Y yo dije, hey, esta iglesia es. Voy a tener que buscarla en internet o cosa por el estilo, porque yo dije, eso debe estar allá como en Florida o allá en Buenos Aires, cuando veo que está en Zapote. Yo, o sea. Por eso vengo desde Alajuela, porque yo creo que donde pensé, no sé, Los Ángeles o Buenos Aires, ir a Zapote estaba cerquita. Entonces sigo viniendo aunque sea de este otro lado. La Biblia sigue siendo fabulosa, aunque tengamos que aprender a leerla. Aunque a veces tengamos que hacer exégesis del silencio, le llaman, o sea, revisar lo no dicho. Hacer un trabajo como a veces hacemos los psicólogos. Me estás contando todo esto, pero lo que no me estás contando, ¿verdad? Más o menos eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Pero necesitamos descubrir las pistas allí de lo que Dios tenía para cada uno de nosotros. Y voy a repetirlo, por eso empecé con la historia de los pastores. Hoy estamos hablando de las mujeres, pero ustedes y yo sabemos que algunos de nosotros no logramos sentirnos realmente parte de algo porque se nos ocurrió que tenemos algún bloqueo. No soy lo suficientemente, no sé, hábil con las palabras o lo suficientemente inteligente o lo suficientemente, no sé, nos han metido en nuestra vida que hay algunas carencias que nos quitan las posibilidades de funcionar. Revise la suya, porque yo le garantizo que para el Espíritu Santo usted es tan valioso y tan importante dentro de la iglesia como cualquier otro. Y Él, para gloria de Él, estaría feliz de levantarle a usted en el puesto, en el lugar, en el rol que usted ha soñado tener. Eso se los puedo garantizar. Y por eso nosotros queremos empezar a ver qué es lo que de verdad decía. Hay que verlo más o menos de esta manera. Recordemos que todo el mundo ve las cosas desde su propio punto de vista. Esto es un huevo según Dalí, ¿verdad? Esto es un huevo según Picasso.
Y esencialmente, yo creo que ninguno es el huevo, pero está bien, porque el día que un huevo se quede así como el de Dalí, mis respetos, ¿verdad? ¿Cómo estamos viendo las cosas nosotros? ¿Cómo estaba viendo las cosas el que nos escribió el texto de la Biblia que lo estamos leyendo? ¿Cómo estaba viendo el texto bíblico el que lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Qué quería que quedara claro? Esa es nuestra tarea cuando nosotros nos acercamos al texto. Y de alguna manera nuestra misión esencialmente es empezar a hacer nuestro mapeo. Vea, yo sé que no se ve bien, pero no importa porque esa no es la idea. Es realmente así se veía mi Biblia cuando ya la empecé a leer. Estaba en una organización muy linda. Si tienen jóvenes la sigo recomendando, donde aprendí a caminar con el Señor. Pero cuando empecé a leerla, resulta que era, a ver, ya les digo, en 1993, los derechos humanos para las mujeres, y yo la estaba empezando a leer antes, ¿verdad? Entonces nos decían cosas como, es que Caro, usted es muy mandona, es que usted tiene que aprender a sujetarse, es que usted vea lo que dice la Biblia. Hijo de pucha, y le recetaban a uno cuánto versículo decía que la mujer que se callara, que la mujer bajara la jupa, que el que tenía que estar adelante era el hombre, todos no lo recetaban, ¿verdad? Pero yo realmente me estaba leyendo la Biblia entera. Realmente me la estaba leyendo. Entonces yo la tenía rayadísima y no estaba tan bonita como esta. En realidad tenía un pilot en el que marcaba así, de medio lado, todos los pasajes con los que no estaba de acuerdo. Así, peleando legítimamente. Yo le hago caso porque de veras, pero no estoy de acuerdo. Mi plan original era llegarle a Dios, según yo, cuando ya me muriera, ya en el cielo, explíqueme esta carajada porque no tiene sentido para mí. Ese era mi plan real, ¿verdad? Yo lo que pensaba era decirle, esto no va, no es coherente con lo que yo conozco y lo que yo entiendo. Pero les voy a contar algo. En el proceso de leer esta Biblia, así, encontré montones de textos exquisitos que no nos cuentan tanto, que no los encontramos en las Biblias para los chiquitos. Por ejemplo, Débora, ¿verdad? Una profetisa, una juez, o sea, una mujer a la que la gente le llegaba a preguntar qué hacer, a la que los ejércitos le hacían caso. Una mujer que llegó y le dijo a un importante comandante de un batallón, vaya y haga esto, y el mae le dio carillera, ¿verdad? Y entonces él dijo, pero vaya conmigo, y él dijo, bueno, está bien, pero si yo voy, la victoria a Dios se la va a dar a una mujer. Y no creo que fue ella, fue a otra que terminó de cortarle la cabeza al del otro lado. Y uno dice, esa historia está en la Biblia, se lo juro. Historias que no se han hecho famosas porque no hacen clic con lo que nos quieren enseñar. Se han hecho más famosas otras, como la de Sansón, que yo digo, pucha, bueno, Sansón, qué mal se portó. Y todo el mundo conoce la historia de Sansón, ¿verdad? Tenemos Abigail, esa es otra historia preciosa. Abigail, una mujer casada, con un marido lleno de plata, pero un chapa, todo lo manejaba mal, peleonero y demás, que estuvo a punto de que David y sus soldados lo masacraran hasta que Abigail, con toda la astucia del mundo y toda la inteligencia, le negoció a David las cosas, y la historia no se queda ahí. Abigail termina casada con el señor Don David, historia que también está en la Biblia, ¿verdad? Pero esas historias no las conocemos tanto. Esta sí, esta yo creo que sí la conocen más. ¿Quién es esa? Me dijeron que sí, desde aquí los vi diciendo que sí. ¿Quién es? Rahab, digámosla por nombre. Rahab, probablemente una de las mujeres que secuestraban de las demás tribus y las convertían en prostitutas. Y ella ayuda a los, se me olvidó la palabra, a los espías que vienen de Josué para luego invadir Jericó, ¿verdad? Tenemos esa historia también ahí y es muy lindo porque Rahab tiene nombre. Trate de buscarles esas, las que tienen nombre justamente. O la sororidad entre diferentes mujeres. Sí nos llevamos bien, sí podemos apoyarnos, sí podemos ayudarnos, sí hay formas diferentes de relacionarnos entre nosotras. Esta representa a María y a su prima Isabel, tía o prima no sé cuánto, y mamá de Jesús, nada más y nada menos.
Esas historias las tenemos ahí y si ustedes las leen dicen, yo recuerdo estar leyendo el Nuevo Testamento y encontrar cosas como, suave, suave, la primera misionera cristiana fue una mujer y recuerdo al Señor que me guiaba en ese momento. ¿Por qué? Y yo, véala, mientras este señor alza a Jesús y dije, ya puedo morir en paz porque pude alzar a Jesús. Ella sale en carrera y le cuenta a todo el mundo que ya nació el Salvador. Y él, sí, ¿verdad? Si las buscan, las encuentran. Vamos a encontrar una cantidad impresionante de historias donde nosotros podemos realmente encontrar cuál era el rol que Dios quería para nosotras. ¿Cuál era el rol que queríamos para cada uno de nosotros? En la reunión del encuentro de mujeres, a ver, ¿quiénes han ido al encuentro de mujeres? Al círculo de mujeres, ¿quiénes? 1, 2, 3, 4. No levantó la mano, pero yo me acuerdo de usted. 5, Hemos tenido muchas mujeres y nuestra tarea es lindísima. Para empezar, esta es mi mamá, 70 años, y las más carajillas por ahí andan de 22 años, ¿verdad? Y tenemos el privilegio de tener diferentes generaciones compartiendo el mensaje del Señor. Les digo que me gustó mucho porque mi mamá, es la primera vez que vino porque era el Día de la Madre, le decimos jalá, pero se volvió y dijo, a mí me hace falta eso de compartir con las nuevas generaciones. Y es verdad, qué bonito que las mujeres podamos reunirnos y encontrar reflexión en los textos. Una de las reuniones, lo que estamos trabajando, la serie de este año es ver mujeres en el Nuevo Testamento. Y en una de las reuniones, una de las chicas dijo, esto habría que preguntárselo a José, porque no sabemos cómo entender esto. La meta de nuestras reuniones es que usted se dé cuenta que hay mucho que podemos saber de los que estudian ciencias bíblicas, teología, quienes leen la palabra del griego y del hebreo. Hay mucho que podemos aprender de ellos. Pero también hay mucho que podemos aprender sin necesitarlos a ellos. Entonces decía, amiga, vea lo que el texto le dice solo y me cuenta. Y lo que le haga falta lo buscamos. Y lo bonito es que ahora hay mucho que podemos buscar. Esas cosas están al alcance de todo el mundo. ¿Se acuerdan que les conté? ¿Se acuerdan que les conté que yo marqué los textos diciendo, a ver Dios, con esto no voy? Hay un texto precioso en Lucas 18 del 6 al 8. Es Jesús hablando, ¿se acuerdan? Jesús está diciendo, miren, cuando ustedes vayan a orar y no se rindan, acuérdense de la viuda que tenía un juez que no le quería hacer justicia y entonces la viuda lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba y lo molestaba y que llega un momento donde el juez se desespera ya porque ya lo molesta demasiado y le hace justicia. Continúa el Señor, está hablando de Jesús mismo, es el Evangelio, es él hablando. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Cuántos y cuántas personas conocen ustedes que se han rendido en el camino del Señor? Que caminando en las iglesias encontraron tanta injusticia, tanto dolor, que decidieron dejar al Señor en lugar de dejar a la iglesia. ¿Cuántos hemos conocido que se han rendido? La gente que yo conozco más beligerante con el tema de la fe, más grosera a la hora de hablar de Dios y de la iglesia, no son los que nunca han conocido al Señor, son los que caminando dentro de la iglesia fueron heridos, maltratados y abusados. Esos son los que se rindieron. Por eso nosotros necesitamos seguir insistiendo. Yo marqué la Biblia con el plan de llegar al cielo y decirle, explíqueme esto, Señor. Pero, a ver, seguro jodí como la viuda tanto, ¿verdad? Porque no tuve que llegar al cielo. Ella fue doña Irene Fulques, cientista bíblica, teóloga, analizaba el Nuevo Testamento en griego y lo leía en hebreo directo. La conocí en realidad por ahí por 1994, por ahí.
Y ella me explicó todos los pasajes que yo tenía rayados en la Biblia. El Señor sí responde. Si usted trabaja realmente en algo y le pide y le pide y le pide, cuando el discípulo está listo, Dios manda al maestro. Se lo garantizo, se lo garantizo. Y para mí ha sido exquisito encontrarme que el Pablo de Tarso, que para mí era el machista más acabado, el tipo al que no quiero topar, me dice, no me lo quiero topar en el cielo. Que Jesús me explique porque a veces no me lo quiero topar en el cielo. Y voy y me encuentro que Pablo de Tarso fue probablemente las primeras feministas que tuvimos escribiendo. Porque empezó a hablarle a las mujeres. Antes nadie les hablaba a ellas. Y uno, dato. Es que hay pequeños datitos que hacen grandes diferencias. Antes nadie les escribía a las mujeres, que Él les hable a las mujeres, ya es porque las incluyó dentro del ministerio. Y entonces uno empieza a encontrar una serie de datos donde dice, mira, eso no significaba aquello, significa esto otro. Mira, si leo desde más arriba y desde más abajo, realmente esto significa eso. El famoso texto de que la mujer calle en la iglesia, ese siempre lo explico porque es el que más me impacta. ¿Verdad? El famoso texto de que la mujer calla en la iglesia, solo era Pablo diciendo orden. ¿Qué pasa si aquí empiezan a sonar los celulares de todo el mundo? Y yo, a ver, chiquillos, porfa, por lo menos apáguenme los celulares, sí, para que podamos concentrarnos en el asunto. No es cierto, es haciendo orden. Imagínense que las mujeres nunca las dejaban entrar. Acuérdense el templo, ¿se acuerdan el templo? El lugar donde están los hombres, luego el lugar donde están las mujeres, y si se van más largo, el lugar donde están los gentiles. O sea, al puro frente solo estaban los judíos de más alcurnia y luego por categorías. O sea, el gentil no había nada. Cuando ustedes recuerdan el pasaje de Jesús volando látigo en las mesas en todo lado, es porque tenían las mesas de compra y venta donde se suponían que debían estar los gentiles. Porque sí, el Señor tenía un lugar para los gentiles. A los judíos se les olvidó, pero también eran bienvenidos en el templo. Y las mujeres al puro final. Pero vienen las primeras iglesias y las sientan igual que nosotros, unos aquí a la par del otro. Entonces las mujeres no sabían nada de nada y todos se lo pasaban preguntando. Entonces si le prestan cuidado al asunto, luego dice, pregúntenle a sus maridos en la casa, no lleguen aquí a preguntar. Está poniendo orden. Eso solo está unos cuantos versículos después de donde dice, si alguien va a hablar en lenguas, que lo traduzca. Interesantemente ese versículo no es tan famoso y solo está a unos cuantos versículos uno del otro. Esencialmente está diciendo, aquí no me hagan desorden, esa carajada de estar hablándome en lenguas y hacerme desastres, ordenémonos. Pero escogieron un texto fuera de contexto como pretexto para callarnos. Pero volvimos a leer la palabra y volvimos a descubrir estas cosas. Y nos dimos cuenta que el Señor nos había dado a nosotros la misma dignidad. Y esa es nuestra misión. Recordar que en Él realmente tenemos la misma dignidad. Descansa en paz Irene Fulques, pero sus libros quedan ahí como muchos más que tenemos ahí. ¿Cuál entonces es el rol de las mujeres en las primeras iglesias? Estas que era la versión más pura, lo más parecido a lo que Jesús nos había dejado y los apóstoles habían empezado a enseñar. Muy importante, se reunían en casas. Muy importante con toda la familia. Y nosotros podemos entender que ahí había un rol de equidad, hombres y mujeres, mismo lugar, que ambos tenían voz, hombres y mujeres, que tenían roles activos, roles diferentes. No tenías que por ser una cosa estos o por ser la otra los otros, y posiciones distinguidas. Ojo, puedo decir lo mismo de las mujeres, pero puedo decir lo mismo de los esclavos. Tal vez no hablemos ahora de ellos porque en el 2022 hablar de esclavos ya no tiene sentido, más o menos. Pero esencialmente nosotros sabemos que realmente nadie hoy se cuestionaría algo como eso. Pero estos mismos textos se usaron para luego demostrar que en efecto las iglesias primitivas también podía ser libre o esclavo y tener la misma dignidad en el Señor. Ella es Mark Moxco. Les iba a traer el libro de ella, pero creo que la señora está escribiendo muy recientemente porque todo lo que he encontrado está en línea. La cosa es que la puedan encontrar. Y ella hizo este trabajo por nosotros. Ella nos encontró
que para Efesios 4, 10, 12, el mismo Pablo de Tarso, el que les conté, que era mi ex machista, actualmente el héroe de las multitudes, ¿verdad? Usó este texto y luego se dedicó en la búsqueda de mujeres en todos los roles. Pablo nos está diciendo que el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Pablo viene y dice, usted quiere armar una iglesia, esto es lo que ocupamos. Objetivo, servir. Objetivo, crear un cuerpo de Cristo. Y estos son los roles que Él creó. Y ahora esta dama nos ayuda a nosotros a encontrar cómo teníamos mujeres en todos estos puestos. Eso que llamaron apóstoles no eran solo 12. Aparecieron muchos más después y se cree que muchos más incluso antes, pero esos son los que conocemos. Y vemos que en Romanos 12, 16, 7, ponen, saluden a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Quise empezar con este de primero para que vean que esta labor ha sido importante. En algunas Biblias van a encontrar a Junia como Junias, con S. Hasta el siglo XIII después de Cristo, Junia era Junia y todo el mundo sabía que era una mujer. Pero en el siglo XIII, acuérdense lo que está pasando a nivel mundial, histórico, los que traducían la Biblia, ¿verdad? De un papel a otro, todavía no existían papeles que se iban a mantener por tanto tiempo, dijeron, pero Junia es nombre de mujer, no puede ser. Y le pusieron una S y convirtieron a Junias en hombre, porque eso de que hubiera un apóstol mujer estaba extraño. Hasta el siglo XIII era mujer, del siglo XIII a recientemente volvieron a convertirla, a quitarle la S y decir la original era una mujer, dejémosla como mujer. Pero algunos textos bíblicos que ustedes podrían buscar, podrían encontrarlo todavía como Junias, algunos con la letrita, Junia, ¿verdad? Pero vean que de verdad ha habido un proceso de recuperar este lugar que Dios quería para las mujeres. También habían profetas, quienes hablan de Dios con un discurso inspirado por el Espíritu Santo, con o sin predicción. La labor más importante de los profetas nunca fue predecir, era tener un discurso que llamara a la gente a movilizarse, a actuar, a ver la realidad. Hechos 21, 9. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Amo este texto porque no son solo 4, ¿verdad? Sino que son solteras. Muchos de los otros textos encontramos a el hombre trabajando con la mujer y con frecuencia lo minimizamos, ¿verdad? Pensamos, ¿sabes por qué es la esposa? Seguro la llevaba. Pero aquí claramente eran 4 solteras y podemos reconocer con claridad que no hay margen a duda. Ellas profetizaban. Evangelistas. Predican el evangelio de muerte y resurrección de Cristo. Recordemos que aún no había texto bíblico. Para que nosotros tengamos un texto como compendio, como reunir todo lo que nosotros vemos aquí y además por escrito, faltaban casi 3 siglos, ¿verdad? Faltaba mucho. Entonces, los evangelistas, las evangelistas se encargaban de contar la historia a unos y a otros. Su misión era como contarles lo que había pasado con Jesús. Y entonces en Filipenses 4, 2, 3 aparece, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, o sea, al que está recibiendo la carta, le está diciendo, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí es divertido
porque mujeres, ¿verdad? Porque son dos mujeres y las están citando porque se estaban agarrando el moño, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pleito traían entre ellas? Pero logramos que las citen porque se estaban peleando. Entonces el asunto es, porfa, ayuda a que estas chicas no se me maten y pongámonos de acuerdo. Pero claramente dice, son mujeres y están en la obra del Evangelio. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que la diversidad de la iglesia es en todo sentido, que las solteras, que las casadas, que las que probablemente eran muy tranquilas y las que más bien pasaban ahí todas beligerantes agarradas del moño. Habían pastores y maestros también, que son las personas que se han conferido la autoridad dentro de la iglesia para dirigir y cuidar una comunidad de creyentes. De nuevo, Hechos, las puras iglesias del principio, capítulo 18, versículos del 24 al 26. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Acuérdense que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos mucha historia de fuera de donde caminó Jesús, pero también hubo mucha iglesia cristiana por donde caminó Jesús, solo que no nos dejaron tantos textos. Tenemos más de afuera que de adentro. Probablemente de por ahí vería este caballero Apolos. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Priscila, claramente una mujer. Entonces vean que es ella la que está diciéndole, muy bien, estás enseñando, maravilloso, pero vení y te digo que te faltan algunos detallitos, ¿verdad? Vení, vamos a acomodarte en eso. Este lugar de cuidar la congregación que tiene un pastor, una pastora dentro de su iglesia. Esto no lo dice Pablo, tampoco lo dice nuestra Marg Morscow. Esto es lo que yo he encontrado en la iglesia, anfitriones. Si las primeras iglesias eran en casas, anfitriones. Y es esta persona que va a recibir y va a chinear al que viene, que le va a mantener el baño limpio y le va a dar de comer probablemente, que le va a decir dónde sentarse y que se va a apañar con el perro, ¿verdad? Que de pronto le cae uno encima cuando llega a las casas. Y podemos tener varios textos donde encontramos que había mujeres que recibían en la casa. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Colosenses 4:15. En Hechos 12:12, cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Tenemos mujeres también como anfitrionas. Y este es probablemente una de las cosas más interesantes. ¿Saben lo que es un Patreon? Así se llama. Un Patreon, sí. ¿Qué es eso? Es que sí, un patrón no tanto, porque el patrón es el jefe. ¿Un qué? Un mecenas, como el que le pagaba a la gente en el arte, ¿verdad? En redes sociales se usa para que usted mantenga a alguien que está haciendo algo. La chica esta, la Moscow que encontré, que es teóloga y biblista y no sé qué y no sé cuánto, la mayoría de los textos los tiene ahí, y yo así, ¿verdad? Los tiene en línea y pasa agradeciendo a todos los que los tradujeron al español, ¿verdad? Entonces son cosas como muy interesantes que nosotros tenemos, pero de gente que patrocina para que otras puedan realmente tener las cosas que desean, ¿verdad? Los patrocinadores son personas que sostienen el ministerio con su aporte económico. Ustedes y yo, por si no lo saben, estamos estrenando pantalla, porque nos habíamos quedado sin la otra. Y justamente los patrocinadores, ¿verdad? Gente que quiso apostarle interludio, dijo, está bien, yo ayudo. Y así tenemos la pantalla el día de hoy, ¿verdad? ¿Quién patrocinaba a Jesús y a los apóstoles? Y andaban para allá y para acá predicando y por eso nadie les pagaba. ¿Quién les daba la comida y quién les pagaba el albergue? Lucas 8:1-3, Evangelio puro. Después de eso, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12
y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. ¿Cómo les explico que Jesús era un mantenido de una mujer? Bueno, de una que otra. Ajá. ¿No es lo que hacemos realmente hoy en día en nuestras iglesias para sostener los ministerios? Que haya gente poniendo plata. Bueno, pues las mujeres también ponían plata. Y es súper importante que nosotros nos demos cuenta que hemos tenido un rol activo siempre, desde el nacimiento mismo de la iglesia. Que claramente aquí nosotros vemos lo que en otros momentos hemos hablado, que no eran solo 12 apóstoles, también algunas mujeres, pero que en el contexto era un poco complicado eso de darle tanta autoridad a las mujeres. Entonces hay que leerlo entre líneas porque no estaba tan claramente definido. Pero ahí hemos estado desde siempre. Siempre hemos estado caminando en la iglesia. Elsa Tames escribe un libro que se llama Las mujeres en el movimiento de Jesús, el Cristo, y es un libro precioso, porque les cuento que ella lo que hace es que toma a Priscila, la misma que teníamos ahí con Aquila, piensan que son, Aquila sí es hombre, piensan que era esposa de Aquila, pero esencialmente ella era una predicadora del mensaje, y entonces hay mucho de ella en varios puntos del Nuevo Testamento. Entonces ella escribe este libro como si fuera Priscila y nos cuenta todas esas particularidades que les cuento que un cientista bíblico sí puede conocer. El que nos cuenta un poco como qué estaba pasando en Éfeso en el primer siglo, ¿verdad? ¿Quiénes estaban? ¿Qué ocurría? Esto es puro trabajo de historia, ni siquiera tomando en cuenta la Biblia, sino tomando en cuenta en realidad los textos históricos que tenemos, porque es Imperio Romano, eso sí está muy registrado, sí tenemos muy registrado lo que estaba pasando en el Imperio Romano. Entonces es utilizando toda esa información y sabiendo lo que estaba ocurriendo en el contexto, entonces ahora sí, ¿qué quiere decir esto dentro de este contexto? ¿Verdad? Y es un pasaje un libro bien bonito, que nos ayuda a ver todas estas mujeres que andaban caminando en las iglesias cristianas. Pero bueno, ya nos dimos cuenta y la idea era que tuviéramos garantía de que no se nos está ocurriendo a estas bombetas del siglo XXI que las mujeres tenemos los mismos derechos, sino que empezamos por ver que esto es retomar el rumbo. Era lo que de verdad quería Jesús desde el principio. Y quienes levantaron la iglesia en su máximo esplendor, lo hacían así desde el inicio. No se nos ocurrió a nosotros, ahí lo tenemos. Pero ¿qué nos toca a nosotros? ¿Cuál es nuestra puesta en práctica? El libro del Satams. Ojalá no perdamos de vista, aquí como les explico, es como alguien que está hablando en el tiempo del Nuevo Testamento. Ojalá no perdamos de vista sus enseñanzas, está hablando las de Jesús. Porque si se siguen restringiendo nuestra participación, aunque sea solo como medida de supervivencia institucional, como algunos andan aconsejando, vamos a alejarnos de lo fundamental del reino de Dios anunciado por Jesús. ¿De qué les estoy hablando concretamente? Sí, hay algunos textos que uno puede explicar, como el que la mujer calla en la iglesia, pero hay otros que no. Claramente usted va a encontrar en el Nuevo Testamento textos súper, hiper, mega machistas. Y por eso ella habla con claridad de como supervivencia institucional. Hay unos textos, no de Pablo, pero sí hay unos textos muy concretos donde dicen, mire mujeres, sujete calladita en la casa para que no hablen mal de usted, más o menos, ¿verdad? Porque la iglesia se está volviendo un poco complicada, sobre todo entre los judíos. Acuérdense que si los judíos tenían a los hombres adelante y las mujeres atrás, y los hombres aprendían a leer, y las mujeres ni siquiera podían hablar de Dios, imagínense lo que era entrar a una iglesia cristiana. Entonces decían, esto es un desorden, esto no puede ser de Dios. Entonces, como medida institucional, empezaron a decir, no mamita, mejor calladita, más bonita, esencialmente. Pero
la advertencia es clara. El problema es que a veces por supervivencia institucional nos alejamos del mensaje. Si ustedes vieron hace mucho a Interludio, saben que esta era nuestra iglesia y en el camino de pronto han pasado cosas como así. ¿Por qué? Porque el mensaje ha seguido siendo el mismo, aunque institucionalmente pase factura. Porque sí, a veces sostener los principios de Jesús son complicados, porque la gente quiere oír lo que quiere oír, no lo que de verdad Jesús quiere decir. Porque la gente quiere hacer lo que la gente quiere hacer, no lo que Dios nos está mandando a hacer. Y a veces perdemos de vista esto. Entonces nuestra puesta en práctica en realidad es levantarnos y luchar por lo que Dios quería desde el principio. Esta es una pintura hecha de lo que fue la destrucción del templo judío. Se las traje porque hace tiempo ya, tal vez unos 15 años fácilmente, cuando empecé en la otra iglesia donde les decía que yo caminaba, una de las primeras cosas que pasó fue que el pastor de ese lugar predicó, Milton Rosales, sobre abuso espiritual. Y como en muchas iglesias, los que están a cargo de verdad abusan de la gente y los maltratan y se aprovechan de ellos. La prédica era nada más eso, ¿verdad? Hablar de que el Señor te ama tal y como sos y que vos sos libre y que no tenés que permitir ningún tipo de abuso, eso era. Pero como se vendían en CDs en aquel momento, nos llegó mucha gente. Mucha gente es mucha gente y resulta que Carito estaba a cargo del Ministerio de Consejería, entonces adivinen quién apañaba a toda esa mucha gente, ¿verdad? Entonces me tocaba oír las historias de primera mano, historias de terror, de gente que no está presa solo porque la gente le ha dado miedo denunciar, pero nivel deberían estar presos, porque el abuso llega hasta otro lugar con esa lógica de Dios dijo. Pero algunos años después me tocó a mí, cuando legítimamente el nuevo pastor decidió que toda la organización anterior no servía y chao con ustedes, ¿verdad? Mi iglesia, donde había creado todas mis redes sociales, donde tenía mi posibilidad de servir y crecer, donde veía a mis hijos salir con sus amigos y estar, ese era mi lugar. Y me hacen sacada. Entonces un día estoy literalmente hincada orando en el lugar, ¿verdad? Estaba solititica, era como estar aquí pero sin nadie en el lugar. Y yo estaba ahí llorando, y yo lloraba y le decía, Dios, esto no puede ser justo, no es posible, es tu iglesia. Y el Señor en su mejor estilo, dulce, tierno y compasivo, ¿verdad? Esencialmente me respondió, no jodas, yo sobreviví la Inquisición, la conquista americana, la Segunda Guerra Mundial, la caída de mi templo y sigo estando aquí. Esta no es mi casa y no es aquí donde usted ha sido llamada a servir. Y yo, Señor, sí señor, levántese de ahí, límpiese las lágrimas, vamos saliendo, ¿verdad? Y tocó. Y ustedes saben que eso es verdad. Hay que tener mucho cuidado porque a veces cuando nosotros empezamos a ver lo que pasa en la iglesia a nuestro alrededor, en las iglesias a nuestro alrededor decimos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea la misma iglesia la que está promoviendo estas cosas? ¿Cómo es posible que seamos los cristianos los que promovemos este nivel de maltrato entre unos y otros? ¿Cómo es posible? El mismo Gandhi decía, si los cristianos fueran como Cristo, yo sería cristiano. Gandhi, ¿cuánta gente se hubiera convertido si algo como eso hubiera pasado? Pero claramente los cristianos no nos estábamos portando como Cristo en aquel momento. Estamos hablando de la Inglaterra invadiendo India, ¿verdad? Pero hoy los cristianos y las cristianas nos estamos comportando como Cristo. Hoy estamos nosotros realmente edificando el templo suyo fuera del marco de la iglesia. Nuestra forma de tratar a la gente a nuestro alrededor hace que la gente sienta que somos amados tal y como somos. O andamos constantemente con lupilla viendo lo que se nos ocurre que está mal en el otro, lo que no debería ser.
Porque a veces eso de ser cristiano nos da una categoría como muy caché. Yo que soy cristiano y tengo una categoría moral mayor a vos, puedo juzgarte a vos, pecador, ¿verdad? Y empezamos a ver a la gente por encima del hombro. Y de verdad que eso no fue lo que hizo Cristo. De verdad que eso no fue. Si nosotros queremos realmente volver al último punto de partida, tenemos que recordar lo que estaba en Isaías 61. Porque es uno de mis pasajes favoritos, porque lo volvemos a leer en los evangelios. Jesús mismo se levanta en el templo y toma ese rollo en donde estaba lo que leímos antes de Isaías y él lo lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el favor del Señor. El mensaje de Jesús son buenas nuevas. El mensaje de Jesús no es andar regañando a la gente y viendo que hacen mal. Luego enrolló el texto, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y entonces él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Porque Jesús mismo se levantó varios siglos después a decir, aquí estoy yo para volverles a enderezar el rumbo. Yo realmente quiero que vayamos a llevar libertad a la gente, consuelo a quienes tengamos alrededor, cuidado a los oprimidos. Eso es realmente lo que Él quería para nosotros. Dios no es un titiritero. A veces uno quisiera que sí, pero no es un titiritero. Dios no va a agarrar y decir, a ver, usted está haciendo las cosas muy mal, Señor, usted que tiene poder y autoridad en este lugar, lo quito y pongo a este que sí me gusta. Dios no es un titiritero, no le va a torcer el brazo a nadie para hacer su voluntad, pero nos modeló una vida de lucha activa para trabajar por y para poner en libertad a los oprimidos. Y ahora nos toca a nosotros y a nosotras hacerlo hoy, para que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿No es esto lo que rezamos en el Padre Nuestro? Usted puede no saber nada de la Biblia, pero si nació en Costa Rica se sabe el Padre Nuestro. Y todos decimos claramente, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto no es un plan como la ingenua de Caro pensando que le iba a llegar la Biblia a Jesús, explíqueme esta carajada, ¿verdad? Eso no es un plan de que nosotros estamos esperando a que un día mágico se va a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra porque Él la impuso. Eso no va a pasar. Es a nosotros a los que nos toca actuar en la tierra de manera que se haga su voluntad aquí como se hiciera en el cielo. Y yo te hablo a vos hoy que me estás escuchando y te responsabilizo directamente de que ya sabes que el Señor quería libertad para los oprimidos. Y que si querés actuar como Cristo, te toca trabajar por devolverle la misma dignidad a cada persona que tenés a tu alrededor, dentro y fuera de la iglesia, para gloria de Dios. Hoy estamos hablando de la condición de la mujer, pero ustedes y yo sabemos que hay muchas otras más condiciones de opresión dentro de nuestra cultura y de nuestra iglesia que el Señor también ha llamado a levantar. De verdad que la idea el día de hoy es que usted se pueda llevar en su corazón la idea de que eso para lo que usted soñó que sirve, sirve. Que ahí donde usted quiere brillar, el Espíritu Santo le va a ayudar a brillar. Y que a veces tenemos que corrernos y pelear por muchos años. Era tan asquerosa la historia que no se las conté. Pero si ustedes vieran las cosas que me tocó hacer a mí para ganarme mi derecho de ser mujer y líder, ¿verdad? Es complejo, otro día.
Pero sí les digo que no se rindan, porque usted al que le sirve es a Dios, no al pastor, y a la iglesia, que no está en cuatro paredes, es la que Él vino a poner aquí. Y todos y todas estamos llamados a devolverle la dignidad a quienes tenemos a nuestro alrededor.